Siéntanse gozosos de estar en la una y única iglesia que fundó Cristo, que es su esposa, su cuerpo, la ama, la alimenta y la cuida. A ver, vamos a armar el rompecabezas. Hagamos cuenta que cada 100 años es un pedacito del rompecabezas. 100 años, 100 años, 100 años, 100 años, hasta que lleguemos al 2022. Bueno, perfecto. Y vamos a armar los cristianos de los primeros tiempos. Para ver, porque claro, si vamos a armar el rompecabezas y armamos solamente un pedacito al final y más nada, todavía no está completo. Vamos a armar el rompecabezas completo. Pregunto, si es la iglesia cristiana, entonces ¿quiénes eran los que pertenecían a esa iglesia en los primeros siglos? Los cristianos, los primeros cristianos o los últimos cristianos. Los primeros cristianos. Pregunto, hablemos de una persona, vamos a armar el rompecabezas. María, la mamá de Jesús, ¿fue cristiana o no fue cristiana? ¿Fue cristiana de los primeros siglos o de los últimos siglos? Entonces María fue cristiana. Es más, fue la primera cristiana. Y si fue la primera cristiana, ¿a qué iglesia perteneció? Pues a la iglesia cristiana, a la de Cristo, pero la iglesia cristiana que viene de hace 2000 años. Comencemos a armar el rompecabezas. Y ahí tenemos a una cristiana en los primeros siglos. Vamos a armar el rompecabezas del origen de la iglesia cristiana de los primeros siglos. Tenemos los apóstoles y tenemos la Virgen María. Ahí tenemos ya una primera parte de armar el rompecabezas. Una pieza para armar el rompecabezas. ¿Dónde cala esa pieza del rompecabezas? ¿En la iglesia de los evangélicos o en la iglesia de los católicos? Si armamos el rompecabezas, los primeros cristianos, aquí está la pieza, María y los apóstoles. Eso está en las bases de la iglesia cristiana, los primeros cristianos, y ahí está dentro de la iglesia católica. Miremos los evangélicos. La primera pieza, María y los apóstoles. ¿Aparece María en los evangélicos por algún lado? No. Oye, qué curioso. ¿Y los apóstoles? ¿Dónde está la tumba de San Pedro? ¿Dónde está la tumba de San Pablo? La de San Mateo, San Marcos, San Lucas. Miren que la mayoría de ellos están en Roma. ¿Y qué iglesia los tiene? ¿Por qué no la tienen los evangélicos? Si es una pieza importante de la primera iglesia, de la iglesia cristiana, de la iglesia primitiva. Estamos armando el rompecabezas. Ahí en la iglesia primitiva aparecen los apóstoles y la Virgen María. Solo la iglesia católica los tiene. ¿Y por qué no lo tienen los evangélicos? ¿Y por qué no la tienen los testigos de Jehová? ¿Y por qué no la tienen los pentecostales? ¿Y por qué no lo tienen los adventistas? ¿Por qué le falta esa pieza? Miremos un poquito más adelante. Los padres de la iglesia, los mártires, los santos de la iglesia. Miremos, vamos corriendo. Miremos, por ejemplo, a un San Ignacio de Antioquía, un San Policarpo. ¿Lo tienen los evangélicos? ¿Lo tienen los testigos de Jehová? ¿Lo tiene? No, lo tiene la iglesia católica. Miremos a lo largo de la historia, un San Francisco de Asís, un San Agustín, un Santo Tomás, un San Isidro, una Santa Teresa. Los santos que existieron antes de nosotros, cristianos de aquellos tiempos y de los tiempos a lo largo de la historia. Tenemos, mire, vamos armando el rompecabezas con piezas de diversas épocas de la historia del cristianismo. Pregunto, ¿y será que esas piezas, por ejemplo, de los padres de la iglesia, las tienen los evangélicos? No. ¿Será que tienen un San Agustín, un Santo Tomás, que hicieron tanto, un San Jerónimo, que hizo tanto que incluso tradujo la Biblia al latín? Un San Dámaso I, Papa, que hizo la Biblia. ¿Será que lo tienen los evangélicos? No, los evangélicos le faltan todas esas piezas.
Ellos comienzan a construir el rompecabezas y comienzan a construir de arriba para abajo. Del 2022 para acá. Y llegan hasta el año 500 donde su papá Martín Lutero. Y de ahí para allá, 1500 años, todas esas piezas se perdieron. No aparecen por ningún lado. ¿Y dónde estarán? Pues en la una y única iglesia que fundó Cristo, la iglesia que viene desde los orígenes, que es cristiana, no de los últimos tiempos, sino de los primeros cristianos. Bárbaro. Qué bárbaro, ¿no? Bueno, entonces esa iglesia es el cuerpo de Cristo. ¿Y por qué Dios quiso tener una iglesia? Es que no es necesaria una iglesia. Es que no es necesaria una iglesia. ¿No podía salvar Dios al mundo sin la iglesia? Claro que sí. Pero ¿cuál es el detalle teológico de la iglesia? A ver, sencillo. En el Antiguo Testamento, Dios tenía un pueblo, amaba a un pueblo, una congregación que era el pueblo de Israel. Eran los judíos, eran los que estaban circuncidados. El resto era pueblo pagano. Los gentiles, los paganos. Y Dios hizo un pacto, ¿se acuerda ya? Con Abraham, Isaac, Jacob. ¿Se acuerdan o no estaban cuando eso? ¿Sí estaban cuando eso? Bueno, allá hizo un pacto Dios con ese pueblo, pero con un pueblo, no con todos los pueblos. Busque usted el libro del Génesis, todo el Antiguo Testamento, y verá que Dios hizo un pacto con un pueblo. Y ese pueblo se llamó Israel. Y Dios hizo un pacto y dijo, ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Yo les doy los mandamientos, ustedes los cumplen. Si yo se los doy, ustedes lo cumplen. Y si ustedes lo cumplen, yo les doy la tierra prometida. Pero en ese pacto también estaban solamente los hombres. ¿Las mujeres? No. Por eso las mujeres no se circuncidaban. Primero, porque no tenían nada para circuncidarles. Y segundo, porque las mujeres no se consideraban personas. Las mujeres eran consideradas animales. Incluso muchos pensaban que las mujeres no tenían alma. ¿Y para qué servía la mujer? Solo para parir. Y la mujer era como el cero. Para que tuviese valor tenía que estar al lado de un hombre. Tenía que estar al lado de su papá o de su marido. Por eso las desgraciadas del pueblo de Israel eran las viudas. Porque ya habían salido de la casa de su padre, ya había muerto su marido y quedó sin hombre. Y eso era una desgracia. La mujer no valía nada. Por eso Dios se preocupa por la viuda. ¿Se acuerda? Que Dios se preocupa por la viuda. Porque es la desgraciada. No tiene un hombre. Y la mujer sin hombre no vale. Bueno, no valía nada, no valía nada. Ahora sí, ahora sí. Bueno, cuando Dios hace ese pacto con ese pueblo, queda mucha gente por fuera, que no era del pueblo de Israel. Y las mujeres también quedan por fuera. Ahora viene Cristo y dice Cristo, yo quiero salvarlos a todos. No solamente al pueblo judío. Yo quiero salvar a los demás pueblos. Yo quiero abrir el compás. Yo quiero que todos pertenezcan al pueblo de Dios. Yo quiero formar un nuevo grupo, una nueva asamblea. ¿Saben qué significa iglesia? Asamblea. Yo quiero nombrar una nueva asamblea, donde el pacto sea nuevo pacto, pero se llama nueva alianza. Donde haya un nuevo pacto, igualito que con el pueblo de Israel. ¿Cuál es el pacto? Todos los pueblos, ya no importa la circuncisión. Yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. En castellano, ya lo verán como San Pablo, yo soy la cabeza y ustedes son el cuerpo. Y dice Pablo, queridos hermanos, que esto es lo que a mí me fascina y esto es lo que yo quisiera que ustedes lo miraran. Y dice Pablo que esto lo tenía Dios preparado desde antiguo, pero que no se había revelado a ningún hombre. Y que Dios lo guardó para revelárselo a los santos apóstoles, y que se lo manifestó a Él, y que Él lo va a querer
exponer con lujo de detalle para que el mundo lo entienda. Y dice Pablo, un misterio escondido desde antes de la creación del mundo en Dios y fue revelado. ¿Y qué sería eso? Nada, que Dios quería un solo pueblo, una sola congregación, pero que no fuera un grupito, sino que fueran un grupito más amplio. ¿Cómo lo expresa San Pablo? Lo expresa con palabras que ahorita vamos a leer de la Reina Valera. Lástima que no hay otra Reina Valera. De los que llegaron, ¿no tiene ninguno una Reina Valera? Porque si no le va a tocar que leer al Padre solo. Porque es que yo tengo que leerle con la Reina Valera porque los evangélicos, si no le leo con la Reina Valera me van a decir que eso no está en la Biblia de ellos. Y yo no quiero que me digan eso. Bien, continúo, hermano, continúo. Yo quiero mostrarle a ustedes que cuando Cristo parte, ya no de un grupito, que eran las 12 tribus de Israel, ahora abre el compás, todos los pueblos, entonces por primera vez se vio a un Dios católico. ¿Saben qué significa católico? Universal. Un día le dije a un evangélico, ¿Dios es católico? Me dijo, no, Dios no es católico. Le dije, ¿sabe qué significa católico? Me dijo, católico. Sí, significa universal. Le dije, ¿Dios es católico? Dijo, bueno, así sí. Claro, Dios es católico. Dios es universal. Esa es la Reina Valera. Pero tiene que mirar si es Reina Valera, tiene que mirar si es católico. Mire a ver si tiene el libro de sabiduría, me dice. Observen, ¿Dios es católico? Sí. Cristo viene y hace entonces, abre el compás y lo llama católico. Lo vamos a ver. San Pablo viene a hablarlo ustedes lo van a ver, Efesios capítulo 3, versículo 1 en adelante. Yo quiero que ustedes se coman este caramelo sin afán. Sin afán. En el capítulo 3, versículo 1. Es que esta no es Reina Valera. No, esa no es Reina Valera. Los evangélicos con esa Biblia no me van a aceptar. Y si quiere, pues entonces se acerca, déjese ahí, se acerca ahí y lee una cita uno y otra cita otro. Pónganse ahí. Ahí buscan y una cita uno. Ya, Maribel, aquí, así. Ayúdenme, yo quiero demostrarles hoy algo. Cuando Cristo funda la iglesia católica, que se llama universal, y van a ver que eso era un misterio escondido desde antes de la creación del mundo, esperando a que viniera Cristo para darse a conocer. Y dice Pablo, a mí, el menor de los santos, se me dio a conocer este gran misterio. Y lo voy a mostrar así, recordando primero que había dicho Pablo en Colosenses 1:24 y en Colosenses 1:18, la iglesia es el cuerpo de Cristo. ¿Qué es la iglesia según Pablo? El cuerpo de Cristo. Otra vez, ¿qué es la iglesia según Pablo? El cuerpo de Cristo. Bueno, vamos a comer este caramelo, despacio. Escuche, Efesios 3:1 en adelante. Por esta causa, yo, Pablo. ¿Quién está hablando? No vayan a decir que el cura Toro. Prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. Está hablándole no a los judíos. ¿Se acuerda que el pueblo de Dios quién era? Los judíos. Aquí Pablo no le está hablando a los judíos. ¿A quién le está hablando? Al otro pueblo, a los gentiles. Si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. ¿Escucharon? Dice Pablo a los gentiles, a mí se me dio el poder administrar, subrayen esa palabra, administrar la gracia de Dios en vosotros. Repítalo. Subrayen la palabra administrar. Si es que habéis oído de la... ¿Habéis oído? De la administración. Esa palabra, administración, administrar.
de la gracia de Dios Administrar la gracia de Dios. que me fue dada para con vosotros. Por eso Pablo dice, soy ministro de la iglesia. Administrar la gracia de Dios para con vosotros. Que por revelación Que por revelación me fue declarado el ministerio. El misterio. el misterio, que por revelación me fue declarado el... Ojo, aquí ya Pablo entró en la profundidad. Pablo ya va a hablar técnicamente. Me fue revelado el misterio. ¿Sabe qué era un misterio? Algo que la gente no puede entender, que está por encima. Y como está por encima de la mente, le fue revelado. Dios se lo dio a San Pablo. El misterio que le fue revelado. Siga. Como antes lo he escrito brevemente. Ah, caramba. Ya va. Otra vez, escuche. Como antes lo he escrito brevemente. Ah, pero nosotros comenzamos en el 3 y todavía no nos dimos cuenta. Lo que Pablo había escrito antes, breve. ¿Para dónde nos está mandando entonces Pablo? ¿Estamos en el 3? ¿Para dónde nos está mandando? Para el 2. Claro, porque dice, ¿cómo es? Como antes lo he escrito brevemente. Pues si antes lo he escrito brevemente, vamos para antes, después, vamos un poquito, que pues, no me pierda aquí. Ahorita volvemos para acá, pero vamos a ver qué era lo que él había escrito brevemente antes. Capítulo 2, versículo 11. ¿Qué era lo? 2:11. Léalo ustedes, padre. Ahorita vuelve ahí. 2:11. Aquí está escrito brevemente el misterio que Dios le reveló a San Pablo. Vamos a ver. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles... Ah, ¿se acuerda? ¿A quién le estaba hablando Pablo? ¿A los judíos o a los gentiles? A los gentiles. ¿Otra vez? Por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros, los gentiles... Ya Pablo, aquí era donde Pablo lo estaba explicando a los gentiles. En otro tiempo, ustedes, los gentiles... En cuanto a la carne, eran llamados incircuncisión, Incircuncisos. por la llamada circuncisión, hecha con mano en la carne. Ustedes eran llamados incircuncisos porque les hacía falta la circuncisión en la carne. Eso todavía no nos dice nada. Vamos a ver, siga. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel. ¿Escucharon? En aquel tiempo los gentiles estaban... Sin Cristo, ¿Qué les parece? ¿Cómo estaban los gentiles? sin Cristo. ¿Cómo le parece a ustedes a ese pueblo gentil sin Cristo? Perdidos. Por eso dice, estaban sin Cristo, Alejados de la ciudadanía de Israel. alejados de la ciudadanía de Israel, porque Dios quería solamente al pueblo de Israel. ¿Y los gentiles? No. Entonces, el pacto era con el pueblo judío y los gentiles fuera. Listo. Y como los gentiles estaban fuera, estaban sin Cristo. Pero aquí es donde está la buena noticia. A ver, pregunto, ¿ustedes son judíos o son gentiles? ¿De qué pueblo pertenecen ustedes? ¿De los gentiles o del pueblo de Israel? ¿Ustedes son judíos? ¿Son circuncidados? Entonces ustedes no son judíos. No son del pueblo de Israel. Del pueblo de Israel eran los judíos. Y no solamente judíos, sino que tenían que ser circuncidados. Y las mujeres no se vistan porque no van. Entonces, aquí está hablando al pueblo judío, o sea, a ustedes, perdón, al pueblo gentil, pagano, ustedes y yo. Ustedes y yo no pertenecemos al pueblo judío. No pertenecemos a ellos ni somos circuncidados. Nosotros pertenecemos al pueblo pagano. Pagano, gentil. Nosotros pertenecemos de aquellos, ¿se acuerdan los reyes? ¿Por qué nosotros recordamos a los reyes magos? Porque venían de Oriente, venían de otros pueblos, los pueblos paganos, y Cristo también los recibió a ellos. Y vinieron a adorar a Cristo. De ahí estamos representados nosotros, de ese pueblo. Y por eso es que nosotros recibimos la buena noticia. Este evangelio es para nosotros, esta palabra de Dios es para nosotros. Nosotros no pertenecíamos a Cristo, nosotros éramos paganos. Nosotros no pertenecíamos al pueblo de Dios, nosotros éramos paganos. Entonces viene Pablo y dice,
Bueno, ustedes estaban sin Cristo, no pertenecían a la ciudadanía de Israel. Sigue. Y ajenos a los pactos de la promesa, Ajenos al pacto de la promesa. sin esperanza y sin Dios en el mundo. Véanlo, véanlo. Sin esperanza y sin Dios en el mundo. Véanlo, hermano, véanlo. Sin esperanza y sin Dios en el mundo. Eso éramos nosotros. Sin esperanza y sin Dios en el mundo. ¿Les gustaría vivir ustedes así? No. Ahora comprenden por qué se llama evangelio, evangelio, buena noticia. Porque ustedes y yo que estábamos sin Dios en el mundo, ahora nos ha llegado el Emmanuel, Dios con nosotros. El Salvador, el que viene a unirse uno con el pueblo. Él la cabeza y nosotros su cuerpo. Y ese pueblo, que es el cuerpo de Cristo, tiene nombre, la iglesia. Ahorita lo vamos a ver, ahorita lo vamos a ver. Yo se lo estoy diciendo con palabra mía de yo, lo van a ir viendo cómo San Pablo lo explica. Dale. Pero ahora en Cristo Jesús, Respiren profundo porque aquí viene la buena noticia. Buena noticia. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, nosotros que en otros tiempos estábamos lejos, habéis sido hechos cercanos. ahora estamos hechos cercanos. Ahora van a observar cómo. ¿Gracias a qué? Verán que gracias a la iglesia que fundó Cristo. Lo van a ver. Gracias a la iglesia que fundó Cristo, ustedes y yo estamos cercanos. Tan cercanos que ahora formamos parte del cuerpo de Cristo. Tan cercano. Y Él es la cabeza. Muy cerquita. Dale. Por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz. Que de ambos pueblos, ¿Qué? que de ambos pueblos, ¿Cuáles eran los dos pueblos? Judío y gentil. Más nada. Judío y gentil, paganos. Y de ambos pueblos, ¿qué hizo Cristo? hizo uno. ¿Cómo? Hizo uno. La lupa, por favor. De ambos, repita, de ambos pueblos, repítalo. Hizo uno. No, repita ambos pueblos, de ambos. De ambos pueblos hizo uno. Padre, eso me gusta. Otra vez. De ambos pueblos hizo uno. Padre, eso me encanta. Otra vez. De ambos pueblos hizo uno. ¿Acaban de ver que Cristo es católico? De ambos pueblos, judíos y paganos, hizo la iglesia católica, uno solo, todos. ¿Y cómo va a llamar a ese pueblo? Ahorita lo va a llamar cuerpo. Después va a decir que ese cuerpo es la... Vayan con cuidado, vayan detenidamente para que lo observen. Y dice, de esos dos pueblos hizo... Entonces Cristo ya no es para un solo pueblo. Ya Cristo es para todos los pueblos. Cristo es católico. Y fundó un pueblo católico. Universal. Véanlo. Repítalo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. ¿Qué hizo Cristo? Derribó la pared. Entonces los metió todos en un solo pueblo. Eso se llama catolicidad. Católico. Esto no lo saben los protestantes. No se lo vayan a contar. Sigue. Aboliendo en su carne las enemistades. Aquí viene. ¿Y ese pueblo cómo lo llama? Aboliendo en su carne las enemistades. La ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Ahí viene. Ahí viene. Vamos a ver cómo llama a ese pueblo. Para crear en sí mismo. Para crear en sí mismo. De los dos. De los dos. Uno solo. Uno solo. Todavía no dice cómo se llama. Ya otra vez lo vuelve a repetir. Sigue. Y nuevo hombre. Haciendo la paz y mediante la cruz reconciliar con Dios. Ahí viene. Reconciliar con Dios. A ambos en un solo cuerpo. Un solo cuerpo. Un solo cuerpo. ¿Qué? ¿Y a ambos lo va a reconciliar con Dios en un solo cuerpo?
¿Y saben qué dice Pablo en Colosenses 1:18? La iglesia es el cuerpo y Cristo es la... ¿Se acuerda que dice Colosenses 1:24? Me alegra sufrir por el cuerpo de Cristo que es la... Y si ustedes creen que no se refiere a la iglesia como cuerpo, y por eso decimos que ese cuerpo que Cristo hizo de todos los pueblos, un solo cuerpo, se llama la iglesia, ahí mismo en el versículo, estamos en Efesios, el mismo Efesios capítulo 1, versículo 22, ahorita podemos para acá, en el 22, ¿qué dice? ¿Quién es el cuerpo? Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Me falta el pedacito que estoy esperando. La cual es su cuerpo. ¡Qué maravilla! Se lo quería comer. A ver, otra vez. La cual es su cuerpo. ¿Quién es el cuerpo? La plenitud de aquel. No. Otra vez. El 22 otra vez. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo. No queda duda que cuando habla del cuerpo, está hablando de la iglesia. ¿Y qué dice Pablo? En esa iglesia que Cristo, ¿se acuerdan? Los dos pueblos lo hizo en un solo cuerpo. O sea, una...